trascendencia poética de las grandes luminarias, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, en este caso la de César Vallejo, un poeta conocido por muchos, pero que paradójicamente ha sido poco leído, poco tratado, con la profundidad que se merece su obra. Y como se hizo el mes pasado, contamos con la grata presencia del crítico literario Ricardo Monzón Gil, que nos va a acompañar, supongo que hasta las 10, si él quiere, y si todos nosotros también lo deseamos, para poder realizar el análisis e interpretación de poemas de los últimos poemarios de César Vallejo. Hablamos de Poemas Humanos y de España parte del Vegetales. Bueno, sin duda va a ser una noche placentera, llena de bastantes datos que nos van a ayudar a acercarnos más a la obra. Todos han recibido su folleto, ¿no? Ahí levanten, ¿no? Ahí, ya el folletito, en el que aparecen diferentes poemas que serán analizados a continuación. Hoy, sin más preámbulos, vamos a presentar al distinguido crítico literario Ricardo Monzón Gil. Lo recibimos como se merece, con fuertes aplausos. Buenas noches a todos. Como ya les han dicho en la presentación, esta viene a ser la segunda parte de esta lectura, porque el mes pasado, aunque el tiempo nos quedó corto, hicimos la obra poética de Vallejo que él publicó mientras vivió en el Perú. El libro Los Heraldos Negros, y debido al tiempo quedó corto, un poco triste. La idea era dedicar esta segunda sesión a más bien la poesía que Vallejo escribió en su etapa europea, ¿no? Se fue en 1923 y vivió 15 años, casi 15 años exactos, hasta su muerte en 38. En esos 15 años Vallejo siguió escribiendo poesía y aunque no es un título, porque Vallejo murió sin publicarlo, hay un conjunto de poemas que en 1939, póstumamente, su viuda Lloriet, con la ayuda del historiador Raúl Porra Barnechea, sacaron en París con el título de Poemas Humanos. Y aunque se puede discutir el título, yo opino con otros vallejistas que corresponde un poco a la estética de Vallejo, que es la idea de escribir poemas humanos. Entonces se ha generalizado llamarlos así. Hay otros que prefieren no ponerle ninguna denominación y decir los poemas que escribió a partir del año 23 en Europa. Y dentro de la obra que él escribe en Europa sí hay un conjunto más orgánico que él escribe a fines del año 37 y comienzo del 38, y que están motivados por la Guerra Civil Española. Ese es un conjunto que podemos de modo más claro ver como un poemario que se llama España Apartamiste Cali. Pues ahora la idea es hablar de esta etapa, ¿no? Los llamados poemas humanos y el poemario de España Apartamiste Cali. Claro que Vallejo ya también había comenzado a escribir otros géneros literarios aquí en el Perú, y en Europa se dedicó de modo muy intenso a escribir obra narrativa, obra teatral, obra periodística, ensayos, pero eso ya es demasiado. Entonces nos vamos a concentrar, como habíamos anunciado en la primera reunión, sin ignorar que Vallejo es un escritor muy completo, que cultivó todos los géneros literarios. Nos vamos a concentrar en lo más valioso de su obra, que es la creación poética, ¿no? Bueno, aunque el tiempo, como le digo, quedó corto, alcancé a decir algunas ideas en la reunión pasada que yo quería traer a colación acá, ¿no? En la primera sesión que tuvimos, yo insistí en que resultaba fundamental, como en todo escritor, tener en cuenta los años iniciales de Vallejo, su infancia, su adolescencia. Vallejo la pasa en contacto con la cultura andina, con ese mundo andino, donde todavía subsisten varios valores que tienen raíces antiguas, prehispánicas,
y que se habían sincretizado con elementos también de la religión cristiana, porque algunos de estos factores que corresponden a la etapa inicial de Vallejo lo preparan a lo que va a ocurrir en Europa. Quiero recordar los principales. Uno, Vallejo, dentro de la cultura andina, ya había experimentado desde muy joven ese concepto de comunitario, de solidaridad, de reciprocidad. También el modo andino, cómo se valora el trabajo, cómo el hombre andino se siente realizado en el trabajo y no lo ve con esa imagen que viene de la cultura occidental como si fuera un castigo. Recuerden esto porque cuando Vallejo en Europa se va a interesar progresivamente por el marxismo y se va a adherir al marxismo, hay que tener en cuenta que algunos elementos claves ya estaban preparados por esta sensibilidad andina de Vallejo, lo que él va a terminar llamando en la etapa marxista al hacer un libro sobre esta Rusia. Cuando escribe Rusia en 1931, Vallejo habla de la estética del trabajo como algo que debe modificar la manera de entender la belleza que había en el pasado, donde parecía estar vinculada a la belleza con el ocio creador, con una élite refinada. Donde Vallejo ve en las fuerzas productivas, ve en la felicidad que produce el transformar la naturaleza a una nueva estética. Yo creo que sus raíces andinas se encontraron muy bien complementadas con la lectura de los autores marxistas que él va a estudiar en Europa y después sus visitas a Rusia, ¿no? Entonces ese es un factor. Otro factor que yo quiero también recordar es que en el mundo andino hay una visión del mundo, como también hay en las culturas de Extremo Oriente, que ven el mundo como formado por contrarios. Acá en quechua uno dice Anan, Urim, ¿no es cierto? Anan, Urim, que es como el yin y el yang, ¿no?, de los chinos. Entonces esa visión hace que Vallejo, cuando escribe, sobre todo Trilce, que no hubo mucho tiempo de analizar, Vallejo en Trilce se revela contra la lógica aristotélica. Hay varios versos de Trilce que hablan del absurdo, porque la lógica aristotélica, el pensamiento cartesiano, lleva a creer en el principio de identidad, el principio de no contradicción, ¿no?, el principio de ser excluido. Esa lógica clásica, digamos, a Vallejo, sobre todo en Trilce, le resulta incómoda, no le transmite, siente que su experiencia no calza en esta división que separa a los contrarios. Entonces, Vallejo, cuando comenzó recién a interesarse, como le digo, por estudiar marxismo, entre el año 26, 27, comienza a interesarse el país, hay textos donde él bien claro dice que él buscaba lo que Karl Marx tomó del gran filósofo alemán Hegel, buscaba la lógica dialéctica. Él no sabía qué era, pero este pensamiento que viene de Hegel y que Marx lo toma, de que había que tener una mentalidad más bien donde uno ve la tesis, la antítesis, que buscan la síntesis dialéctica de la realidad, que tiene un proceso dinámico de contrarios que terminan fusionando, que se dé el salto cualitativo. Todas esas nociones a él le impresionaron porque encontró en esta vertiente hegeliano-marxista, digamos, este pensamiento dialéctico, algo que sí correspondía a su vivencia del mundo. Pero yo creo, como otros vallejistas, que la mentalidad andina lo predisponía a ver que la realidad está formada por dos elementos, ¿no?, esta función. Entonces, es interesante cómo Vallejo encuentra, pues, en su lectura y en su visita a Rusia, por decirlo así, una confirmación cerebral, una confirmación teórica más razonada de algo que sus vivencias, ¿no?, andinas, más emotivas, menos razonables, lo preparaba, ¿no?, se sentía insatisfecho. Entonces, hay valores de la solidaridad. Bueno, habría que tener en cuenta que también
bien entendido, el cristianismo invita al amor al prójimo, ¿no? Entonces, había elementos andinos y cristianos que se notan en el poema de los heraldos negros, como el pan Mesco, ¿se acuerdan? Que quiere dar pedacitos de... O sea, Vallejo no necesitó ser marxista para sentir el dolor de la mayoría. El marxismo vino a darle una madurez, si quieren, intelectual, a algo que la sensibilidad de Vallejo desde muy temprano buscaba. Entonces yo quería recordar esos elementos, de acuerdo, para ver cómo madura este Vallejo. Un elemento más ya, si quieren, quizá muy singular en Vallejo, pero creo importante, es que Vallejo, ¿se acuerdan los que estuvieron la reunión pasada, en un poema? Hay un poema de los heraldos negros que se llama La Araña. En el poema La Araña, Vallejo, muy influido todavía por las ideas que vienen de Platón, de los filósofos griegos, y cierta manera de explicar el cristianismo que se mezcló con la filosofía griega, con la figura de la araña, separaba, ¿se acuerdan?, la cabeza, como si la cabeza fuera lo que debía mandar, como diría Platón, el alma racional, la parte superior, la separaba del abdomen, como que el abdomen y el cuerpo tienen más bien una tendencia a no hacer caso a la cabeza, y el problema era que la parte, si quieren, animal, la parte más instintiva del ser humano, dificultaba, como si el cuerpo fuera el problema, como si el instinto fuera el problema. En Trilce, que me hubiera gustado comentar más, ya comienza el cambio. O sea, Vallejo en Trilce defiende al cuerpo. En Trilce los poemas hablan del hambre, cuando habla del amor, lo ve también como deseo sexual, o sea, como impulso biológico. Habla incluso de la defecación, habla de la necesidad de orinar, lo ve como cosas naturales, sacrosantas y buenas. En esa época Vallejo estaba influido, todavía no por el marxismo, estaba influido por ideas que vienen de Darwin y sobre todo por el positivismo, que acá lo había difundido mucho Manuel González Prada, que él llama su maestro. Entonces, esa visión de reivindicar lo animal, el cuerpo, lo físico, ya había comenzado a hacerse muy fuerte en los poemas de Trilce. Vallejo reivindica el cuerpo es bueno, el cuerpo es sano, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran cambio que se da en Trilce y que, por supuesto, va a culminar en la poesía de la etapa europea, cuando Vallejo va a encontrar en el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, en la manera como Marx asume a Darwin. Por ejemplo, Darwin consideraba que el ser humano es producto del trabajo. Es una idea darwiniana que toma Marx, porque, por ejemplo, para Darwin, cuando se independizan las extremidades superiores, que van a morir a los brazos, las manos, ¿no? El trabajo que hacen las manos permite, según Darwin, que ya los músculos que están en la cabeza no se dediquen tanto a la mandíbula y van creando la posibilidad del desarrollo de la capacidad craneana, porque ya la boca no hace cosas que hacen las manos, ¿no? Parece una explicación puramente fisiológica que está en Darwin, para tratar de explicar por qué se va liberando la masa craneana. Entonces, de ahí saca más la idea de que el trabajo, ¿no? El trabajo da como resultado el desarrollo del cerebro y hace al hombre, ¿no? Entonces, ese tipo de explicaciones que Vallejo ya había comenzado en el Perú leyendo, como le digo, obras positivistas, darwinianas, va a culminar cuando conoce en Europa las ideas marxistas, de esta reivindicación. Entonces, en Vallejo hay pero también, yo he comenzado varios poemas, yo creo que a Vallejo también le fascinó de la religión andina. En la religión andina, los ríos, las cosas, los objetos, las piedras, o sea, lo que uno diría, lo físico, está lleno de una energía superior. El animismo andino hace ver lo sagrado actuando en los cuerpos. O sea, no hay una separación excesiva, tipo Platón, ¿no? Que separa lo superior, un cielo platónico, y ve
y ve este mundo como una sombra, como un desecho, ¿no? Entonces, la mentalidad en la cual lo sagrado está encarnado en lo corporal, creo que es una mentalidad andina que él supo juntar con un dogma cristiano, que a veces uno se olvida, ¿no? Un dogma clave para ser cristiano es que Dios hizo hombre, con lo cual el cuerpo humano no es sucio, pues que Dios lo adoptó. Entonces Jesús también tenía necesidades fisiológicas. Entonces esa idea a Vallejo le encanta, le parece impresionante el cristianismo que ha reivindicado al cuerpo humano porque Dios no le hizo asco al cuerpo humano, ¿no? Si usted junta una idea más amplia como es la andina, que todo lo que vemos, entre comillas, todos los objetos físicos están llenos de algo sagrado, se lo juntan con la idea que están en la encarnación, y la lectura que él hace de materialista, darwiniano, de marxista, lo lleva a algo muy interesante. Vallejo considera que todo lo que nos rodea del cuerpo, lejos de ser algo vil, debe ser reivindicado. Entonces, el resultado poético es extraordinario. El resultado poético es extraordinario porque si ustedes van juntando esas ideas que ya se perfilaban en los poemas juveniles, la poesía europea, de la etapa europea, la va a llevar a una madurez increíble. O sea, la poesía de Vallejo nos va a hacer sentir el dinamismo del trabajo, la poesía de Vallejo se va a volver dialéctica, la poesía de Vallejo nos va a presentar el cuerpo en primer plano, ¿no? O sea, hay una enorme diferencia con otros poetas que a veces se han proclamado de boca para afuera, o en todo caso, como una aceptación cerebral, se han proclamado materialistas, o se han proclamado marxistas, o etcétera, se han proclamado, y sin embargo su poesía no transmite un dinamismo dialéctico, no te hace sentir que es una poesía del cuerpo, como es la de Vallejo. Por ejemplo, cuando en Lo Desgraciado Vallejo dice, ya va a venir el día, ponte el intestino grueso. Ese es el lenguaje de Vallejo. Ese no es el lenguaje de un montón de poetas que se dicen revolucionarios antes de él, que se llegan hablando, ya va a venir el día, como si uno dijera, ponte la energía, ya va a venir el día, ponte libre. No, un conceptos abstractos, de ahí los saca. ¿Con qué comes? Con el intestino grueso. Saca hambre. El cuerpo es en Vallejo. Entonces, la novedad del lenguaje de Vallejo es como logra Bertolt Brecht en teatro, que es un teatro dialéctico. Vallejo logra un lenguaje poético dialéctico y corpóreo, una poesía de cuerpo, como no lo logra ningún otro poeta anterior a él en lengua española, e incluso comparándolo con otros poetas que a veces se han declarado también revolucionarios marxistas, incluso tan dotados, porque sin duda es un genio como Pablo Neruda, pues Neruda nunca es así, ¿no? Basta comparar España y el corazón con España fuertemente cálida. Vallejo ha logrado de un modo genial convertir una visión del mundo que venía preparándose desde la juventud. No es un cambio brusco, un poeta no puede cambiar porque su cerebro cambia, su sensibilidad tiene que estar preparada, no es la cabeza la que escribe la poesía. En Vallejo su sensibilidad lo preparaba y culmina de modo extraordinario en la poesía de la época europea, ¿de acuerdo? Bueno, eso quería para que se empalmen las dos clases y un poco tapar huecos que quedaron en la lectura de Trilce. Ahora, otro aspecto que también interesante en general, Vallejo había ido también experimentando con el lenguaje y había ya roto a veces la gramática, creado neologismos en algunos poemas de los Gerardos Negros. Eso había llegado en Trilce incluso a que Vallejo se volviera uno de los poetas más innovadores de esa época en la cual aparecieron una serie de grupos que se llamaban de vanguardia, ¿no? Aparecieron futuristas, creacionistas, surrealistas, en ese ámbito donde se quería crear un lenguaje completamente nuevo, moderno, que rompiera con la estética tradicional. Vallejo fue el poeta de la lengua española más innovador al crear Trilce. Lo interesante es que Vallejo, cuando viaja a Europa, de alguna manera siente que hay que crear una síntesis, como si uno dijera, el espíritu de innovar, de cambiar el lenguaje, no debe ser de una libertad
sin meta, ¿no? Vallejo siente que ese cambio debe estar vinculado a lograr encontrar un lenguaje que hable a todos los hombres, ¿no? Entonces, por eso en España, apartamente Cali, Vallejo va a decir, para el analfabeto a quien escribo, ¿no? E incluso algunos de los mejores poemas de Vallejo logran algo muy difícil, el famosísimo poema Masa, ese que resucita el muerto, es un poema que no tiene la dificultad de comprensión que tiene la poesía de Trilce. O sea, Vallejo alcanza una mayor transparencia y sin embargo un lenguaje que es muy nuevo, ¿no? O sea, Vallejo soñaba con algo muy complicado, seguir siendo tan innovador y romper el lenguaje, pero ya no dedicarse a un vanguardismo tan abierto, sino recuperar un poco más la comunicación, recuperar más el contacto con la gente, pero a la vez no deja de experimentar y crea un lenguaje, como les dije hace un rato, dialéctico, que es lo que yo voy a tratar un poco de comentar, ¿no? Entonces, resumiéndolo, porque leen, o sea, uno vincula normalmente el Trilce, los heraldos negros con el modernismo, ¿no? Trilce con el vanguardismo y Poemas Humanos de España, aparte de este Cali, con el post-vanguardismo, con lo que algunos estudiosos llaman la vuelta al orden. Después de la aventura se crea una vuelta al orden vanguardista, post-vanguardista. Esa es la etapa en la cual Vallejo escribe los poemas que vamos a ver ahora, que logra tener un poquito más de conexión a las imágenes, no es como Trilce, y sin embargo, a la vez, Vallejo nunca vuelve a escribir como un poeta tradicional, siempre hay una capacidad de innovar, el lenguaje no deja de ser nuevo, aunque ha recuperado un poco más el hilo lógico, un poco más de concatenación. Trilce se rompió demasiado, ¿no? Hay como una vuelta a un discurso más orgánico, ¿no? Entonces, son algunas consideraciones un poco generales. Bueno, resumamos a grandes rasgos el contexto de la escritura que transmitimos ahora antes de ingresar. Lo habíamos dejado a Vallejo con Trilce, que apareció en 1922, y Vallejo deja el Perú en julio del año 23. Se han dado varias explicaciones. Creo que la más importante, sin duda, desde el punto de vista circunstancial, es que Vallejo había estado en la cárcel, ¿recuerden? Y le es mucho más difícil conseguir trabajo con eso. El profesor de colegio que estaba en la cárcel, tiene su juicio pendiente. ¿Entienden? O sea, su situación se vuelve más precaria cuando regresa a Lima, ahora de clases por acá, por allá. Además, el temor de que las presiones del grupo enemigo compren a la justicia, porque el rato lo lleven, no sé, el temor de Vallejo ante el Poder Judicial peruano, creo que es lo que lo motiva en la primera oportunidad que tenga. De hecho, él viaja a mitad de año, ¿no? Que quiere decir que no tenía muy buen trabajo para irse a mitad de año, es un profesor de colegio, y en esa época recuerda todo era anual, no había los ciclos que hay ahora semestrales. A mitad de año porque no tenía ninguna buena situación. Y porque un sobrino de Orrego le pagó el pasaje, le invitó a que lo acompañe, entonces como le pagaron el pasaje, se fue, ¿no? Ahora, él tenía, como la mayoría de los escritores de su tiempo, también de Norteamérica, piensen que Hemingway dice que París era una fiesta, también era igual en América del Norte, toda América, tenían la imagen que París era algo así como la capital del arte, de la cultura, el sueño. Entonces Vallejo había acariciado desde muy joven, su admirado Rubén Darío, el poeta hispanoamericano que más admiraba, había culminado en París. El sueño de Vallejo más remoto era ir a París. Entonces, se uno junta las circunstancias, comprende por qué se va. Ahora, cuando él llega a París, muy rápido se decepciona. Muy pronto Vallejo, porque comienza a mandar crónicas, primero a un diario de Trujillo que se llama El Norte, desde el año 23 manda crónicas, y era el único ingreso económico que tenía, la plata que le pagaban por esas crónicas. Después, a partir del 25, comienza a colaborar en revistas de Lima muy famosas, como Variedad y Mundial, ¿no? Entonces, en esas crónicas podemos ver cómo muy pronto Vallejo descubre que París vive de una cultura en agonía, ya no es el presente de la cultura.
para permitirme decirlo con un humor, mientras que Hemingway, cuando llegó a París por esos años, creía todavía que el centro del mundo, que se París era una fiesta, aludiendo a ese sentimiento, un personaje de Gary Echenique, cuando llega a París en los años 60, dice, ya no era la ciudad luz, se le habían quemado los plomos. No era, o sea, él llega con la ilusión, que aquí todo Hemingway, ya no era. Lo interesante es que para Vallejo ya se le habían quemado los plomos en los años 20. O sea, para Vallejo el mundo tenía dos sitios: lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y el desarrollo de Estados Unidos. Él vio muy rápido que todo en Francia era un eco de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Todo llegaba, entonces, como que el futuro iba por un lado u otro, y Vallejo lo percibe, así como él percibe que económicamente también Europa Occidental está perdiendo el control. Él anuncia que dentro de pocos años Japón va a ser una potencia económica, en los años 20, del desarrollo asiático, porque mide desde ahí, desde el mirador de París y los vínculos, Vallejo se va dando cuenta qué está pasando, cómo la Primera Guerra Mundial había sido decisiva para el poderío norteamericano y la aparición de la Unión Soviética y en cambio el Imperio Británico, y la importancia de la cultura francesa comenzaba a decaer. Entonces Vallejo en ese contexto se va vinculando muy rápido, conoce a grandes pintores, grandes escritores que vivían en París, comienza a colaborar, termina aprendiendo francés, porque él se fue sin saber francés. Termina aprendiendo francés, lo cual le va a permitir también ganar un poco de dinero con traducción, ¿no? Entre el francés y el español francés. Entonces se va a ir orientando, y como les decía hace un rato, varios de sus amigos que tenía ahí ya estaban interesados en el marxismo. De hecho, además, piensen que sus antiguos amigos de Trujillo también habían ido evolucionando hasta fundar el APRA, que no era partido, sino era la Alianza Popular Revolucionaria de América. El comienzo del APRA es un frente que se fundó en México, recuerden, y que colaboraba Mariátegui con ellos. Entonces, el primer APRA es claramente antiimperialista, y su amigo Héctor Raúl de la Torre, de Trujillo, donde no estaban metidos. Entonces, esta gente está asimilando las lecciones de la Revolución Mexicana, la Revolución Soviética, el sandinismo. Hay un interés en todos ellos. Entonces Vallejo, con todas las amistades y vínculos que tiene, y los escritores, los artistas que conocen París, viene ese periodo en el cual él va gradualmente interesándose por conocer bien el marxismo. Y otra vez se puede seguir en los artículos. Vallejo se reúne con unos amigos y lee a los clásicos del marxismo, Marx, Engels, metódicamente. Cuando el año 28, para que uno se entienda, el año 28, vino la fricción entre Héctor Raúl de la Torre y José Carlos Mariátegui, Mariátegui comenzó a molestarse del liderazgo de Haya, que estaba manejando un frente como fuera su partido. Entonces, Mariátegui decide, porque no se ponen de acuerdo, salirse de ese APRA y funda a fines del año 28 con el nombre de el Partido Socialista del Perú, ¿no? En ese momento Vallejo ya está tan cercano al marxismo que ya se vuelve un acto oficial. Creo que ahí ya Vallejo está haciendo explícito su orientación marxista, porque en esas circunstancias, piensen, su viejo amigo era de la Torre, amigo de Trujillo. O sea, si había algún lazo digamos de tipo vital, estaba más con Haya, con Orrego, ¿no? A Mariátegui casi no lo conocía, casi no lo había tratado, era una solidaridad más bien de lecturas, ¿no? Sin embargo, ahí se ve la cosa. Ese momento él, con un grupo de peruanos, mandó desde París un escrito en adhesión al Partido Socialista de Mariátegui. Entonces, ese acto hace claro cómo Vallejo se declara del lado de Mariátegui, ¿no? Y deja al grupo aprista. Uno puede ver cómo además coincide justo ese año 28 que él logra por fin convivir con Llorente y Paz. No va a tener tiempo de hablar mucho de eso.
y Oriel se queda huérfana. Mientras vivió la mamá no veía con buenos ojos. Ya lo cuento un poco rápido, porque además Vallejo le doblaba la edad a Oriel, pues. Oriel en esa época se manejaba con 18 años y Vallejo 36. No va a entrar por ahí, se nos va a la clase viendo los poemas. Pero Oriel ya se había dado cuenta de este definito, con frente beethoveniana. Él tocaba música, tenía su Beethoven, una versión pequeña de Beethoven, pero no pudieron acercarse mucho por la marcación de la madre, etc. Pero al morir la madre, Oriel se une y bueno, heredan el departamento, heredan algo de la madre muerta, y con ese dinero Vallejo hace su primer viaje con no sé, como una especie de viaje de un de miel. Recorren varios países, se va hasta no sé, con Lloret y vuelve, ¿no? Entonces uno ve el viaje, Vallejo del año 29, con toda razón, dice, a mí no me pagó ningún partido, de verdad. No fue con su opinión alquilada, o digamos, te invitan, entonces estás como que tienes que hablar bien, ¿no? Porque te han invitado. Él se pagó el pasaje. Es cierto, fue a ver, estaba interesado ya por el marxismo, pero quería ver en concreto qué pasa. Para un marxista la praxis es más importante que la teoría. Entonces, y en esta primera visita, y el entusiasmo que le produce esta primera visita del 29, va a volver a ir el 30, y el 31 ya va invitado, 3 viajes a la Universidad, confirmando que a pesar de los defectos curioso, varios de los defectos que vio ayer, él pensaba que eran corregibles, terminaron confirmando en la Unión Soviética. Si ustedes leen bien, sobre todo la Rusia del segundo plan quinquenal, él ve con temor la tendencia burocrática en el partido y ve que considera que es una cosa momentánea, que algunos líderes tengan condiciones que no tienen otros a la larga, crea pues problemas de fondo, problemas que destruyen, ¿no?, el gasto que había. La cuestión es que Vallejo se había interesado primero teóricamente y ahora cree ver en la Unión Soviética un proceso que en pocos años había hecho tanto y de que eso estaba camino al socialismo. Entonces, Vallejo ya se vuelve tan militante, tan interesado en el movimiento marxista, que su situación en Francia se vio problemas. Él era un ciudadano extranjero y comenzaba a asistir a mítines, a manifestaciones. Son las fuerzas represivas, la policía francesa, que lo busca y que se ve obligado él a irse, porque no era francés. Y por eso es que pasó todo el año 31 en España, sobre todo en Madrid. Después volverá el 32 porque Lloret movió cielo y tierra, nunca se acostumbró a España, movió cielo y tierra, hizo que se prometiera que nunca iban a estar en actividad. Como sea, volvieron a París por Lloret. Pero Vallejo, cuando estuvo el año 31 en España, ¿no?, además había otra cosa que les dije en la clase pasada, a ver, junten. El Trilce se había realizado a fines del año 30. Salió una edición española, él viaja también con la edición española, porque los amigos españoles habían creado ciertas expectativas. Entonces Vallejo viaja porque la policía francesa lo vota, pero también porque quiere estar en el ámbito español. De hecho, el año 31, Vallejo publicó más libros que nunca en España, porque coincidió el año 31 con la proclamación de la República. Se creó unos meses de mayor apertura. A ver si te explico. En España había habido una serie de procesos a favor de la monarquía, el carlismo, un montón de tendencias, y por fin ganan las elecciones el año 31 y se proclama la República Española. En los primeros meses parecía que podían hacer grandes cambios y al final las fuerzas establecidas ahogaron esta república.
y no se hizo mucho. Por eso, Vallejo, que pudo publicar el Tusteno el 31, que pudo publicar Rusia el 31, el 32 no pudo publicar nada, porque se cerró de nuevo. Pero hubo una primavera corta, y ahí Vallejo publicó un montón. Y se entusiasmó, creyó que podía estrenar obras de teatro de mucho mensaje revolucionario como local, ya no se pudo, porque se cerró. De hecho, esa Primera República abortó. Entonces, cuando terminó esa Primera República, que no hizo mucho, ¿no? Habían aprendido la lección las fuerzas progresistas, que eran de tipo, digamos, eran liberales, demócratas liberales, mezclados con anarquistas. Esas fuerzas habían comprendido que debían presentarse con un programa más agresivo y evitar el control de las fuerzas tradicionales. Entonces volvieron a ganar las elecciones en julio del año 36. Se habían ganado el 31, vuelven a ganar el 36 y ahora sí, con un deseo aprendido por la mala experiencia de cambiar más fuerte la sociedad, por eso se levanta la elección de Franco en el norte de África y cruza a mediados del 36, invade la península ibérica y no reconoce la república, ¿no? Entonces, había habido una elección el 31 y hay otra elección el 36. La guerra civil se desata porque el ejército fascista, franquista, no reconoce a la república, ¿no? Entonces viene la guerra civil, ¿correcto? Para situarse. Lo interesante es que Vallejo, que él era un marxista, no se entusiasmó mucho el año 31 porque le ganó la república, él lo veía como, digamos, una elección burguesa, pues una democracia. Pues un adelanto para España, que está tan atrasada, de todas maneras, ¿no? Era un paso adelante, pero Vallejo no se entusiasmó mucho el año 31, sin embargo a él le benefició, que son pocos meses, pudo como nunca publicar sus cosas en España, pero Vallejo, cuando el año 36 vio que volvieron a ganar, y ahora con un programa bastante más importante, y vio que las fuerzas fascistas se pusieron contra la República con el apoyo de Mussolini y de Hitler, ¿no? Se crea una alianza Franco. Entonces Vallejo ve que la gente del pueblo se levanta a defender la República, comienza la guerra. Vallejo ahí se entusiasma, ve un canto revolucionario, ¿no? En ese contexto es que Vallejo comienza a moverse desde París, a escribir a favor de la República, a pedir que los voluntarios del mundo, o sea, primero a través de artículos y después va a escribir su gran poemario España pertenece a Cali. Entonces hay una evolución de Vallejo que quería resumir un poco rápido, ¿no? Porque no es tiempo, un compromiso que a él le lleva a ponerse del lado de la causa revolucionaria. Bueno, hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Vallejo nunca fue un marxista ortodoxo, un marxista dogmático, ¿no? Vallejo tiene un texto muy claro, escrito al comienzo, nomás que está recogido en el Arte de la Revolución, pero primero salió en un artículo de una revista, que él, cuando lo pone en el Arte de la Revolución, lo llama los doctores del marxismo. Vallejo dice que hay marxistas al pie de la letra, marxistas dogmáticos, que aprenden una fórmula y la quieren imponer. Él dice, Marx no fue marxista, Marx era libre, podía cambiar de opinión de libre. Y los imbéciles, digamos, creen que Marx dijo. Pero Marx, si escribía 10 años después, podía haber repensado. Él admira a Lenin, porque Lenin no se quedó en lo que dijo Marx, sino que lo amplió, que crea el marxismo-leninismo. Entonces, Lenin le parece un buen ejemplo de que un marxista auténtico aprende del maestro, pero mantiene lo que ellos llaman la crítica y la autocrítica, que permite ir más allá. Él se burla de los marxistas que no son capaces de revisar, adaptar, o para decirlo con un lenguaje creo que ya comprendemos, por eso inmediatamente Vallejo le va a encantar. Como dice Mariátegui, ni calco ni copia, creación heroica, eso piensa Vallejo. Así como Mariátegui es un marxista creativo, un marxista que repiensa el marxismo. Entonces, eso es necesario porque
Hay gente que ha tratado de decir, en una época fue trotskista, que muchas han hecho al pobre la han querido ver que es marxista. Hay gente que dice que es anarquista, ni siquiera marxista, ¿no? Han tratado de ponerle una etiqueta, así como también Macri dice, ¿qué tipo de vanguardismo? No pertenece a ningún mismo, es una actitud de liberación que no se encasilla en ser feminista, ni realista, ni futurista. Ahora tratan de ponerle un marxismo de... si tienen, no lo pueden analizarlo, si interesa el tema, hay un poema de él que se llama Al revés de las aves del monte, donde habla de Marx diciendo como que el abuelo con sus nietos que se pelean entre sí. Uno de ellos está simbolizando a Lenin, otro está simbolizando a Stalin, otro está simbolizando a, ¿cómo se llama?, Trotsky, y los presenta como estaban juntos en la clase, pero estaban a perder todo, ¿no? O sea, Vallejo es bien crítico, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante que él asume una óptica marxista, pero la asume como Mariátegui. Es muy cercano al marxismo de Mariátegui. Bueno, como Mariátegui también hay algo bien curioso, ¿no? Vallejo no descarta la dimensión religiosa. Hay que aclarar, porque es una imagen, y es nuestro más grande escritor. Vallejo es marxista, de acuerdo, pero ya ha dejado de ser cristiano. No es que crea en la religión cristiana, pero a él se le plantea siempre como un misterio la posibilidad de que exista una divinidad que haya hecho el mundo. Ahí, a eso me refiero. Vallejo, aunque hay momentos en los cuales habla de la religión como ópera del pueblo, hay otros que no, y se debate y esa angustia, más parecido a Kierkegaard, busca a Dios a través de la angustia. Incluso Joliet, cuando ya él estaba muy cercano a la muerte, vio que Vallejo quería dictarle algo. Las últimas palabras que le dicta Vallejo a Joliet, y Joliet dice que yo era atea, comista. O sea, no, porque hubo gente que dijo, Joliet está fraguado esas palabras, pero si yo no creía en Dios, imbécil, se amargaba. Más atea que él era. Entonces, pero Vallejo dice, cualquier causa que tenga que defender ante Dios, tengo un defensor, Dios. Son unas palabras de Vallejo, que suenan a Dostoyevski. Y en la misma sensación que te da cuando uno lee los humanos Karamazov, por ejemplo. Para que ustedes, Vallejo, van a ver, pueden ver poemas como el poema Yunta, dice, completamente además, Dios. Completamente, además, nada, como lo opuesto a nada. Pero no es el Dios de una religión, es ese ente que llamamos Dios, ¿no? No estoy queriendo decir que Vallejo se terminó acercando a ninguna religión, sino que el misterio, el problema de un ser, él no lo cancela. Eso es importante, porque aunque en un momento pareció hablar del hombre del pueblo, se llamaba. Otra cosa que yo le dije en la clase pasada, que se entiende, Vallejo dice en el poema Los 9 monstruos, que ahí está repartido, que el dolor crece en el mundo acá, crece por razones que ignoramos. O sea, quiere decir que las razones económicas no explican todo el dolor. Si uno fuera un marxista pie de letra y dice, ya pues Vallejo no viene a la lucha de clase, la plusvalía, la injusticia, y esa es la causa del dolor, y todo es un determinismo económico, ¿no? Para Vallejo no. Para Vallejo, yo lo diría de un modo sintético, gran parte de los problemas que padecemos los hombres de hoy en día, en un porcentaje mayoritario, para Vallejo, tiene una causa económica, por eso es marxista. Le digo, claro, para Vallejo, las causas económicas son centrales, fundamentales, pero no explican todo. Lo diría de otra manera. Para Vallejo piensa que es necesario la revolución, porque primero y antes que nada hay que solucionar el problema económico. Porque primero la gente tiene que comer, como él dice, de que valen las plagas de los pájaros y no sobrevive el pájaro parado. Primero se soluciona el problema, lo demás es de trucos. Pero ya lo tenemos bien comido a toda la especie humana, no va a ser feliz, no es todo. Y no piensa él que simplemente de una manera mecánica todo se va a solucionar.
O sea, es como si yo dijera, él cree que la revolución que aspiran los marxistas es indispensable, urgente y prioritaria, pero no resuelve totalmente. Pero no hay nada que es primero eso. No sé si eso es claro. Claro que es un marxista, pero es un marxista no totalizante, ni dogmático, ni creyendo que es la solución definitiva de todo el problema del hombre, pero dentro de las circunstancias él asume esa postura. Bueno, hecho esa reflexión es un poco, me va a ganar el tiempo, pero mejor es que comentando poemas van a ir viendo cómo sale la cuestión, ¿no? Vamos a ver primero los poemas que se están copiados acá en la página 5. Piedra Negra sobre una piedra blanca es uno de los poemas más famosos de Vallejo, en los cuales él pronostica su muerte, y según el testimonio de Antenor Orrego, él tuvo esta visión premonitoria el año 1920, cuando estaba escondiéndose de la justicia para que no lo metan a la cárcel. Es tan antiguo el Orrego que esto lo vio el año 20. Ahora, este poema debió escribirlo antes del año 28, 29, porque Luis Alberto Sánchez ya da a entender que lo ha leído en un artículo del Mundial, ¿no?, que se publica después. Entonces, a mí lo que me interesa el poema, porque quiero ver la parte la cosa más difícil, es que el poema a veces uno no repara. Bueno, es un soneto, como se dan cuenta, entonces tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Los 2 cuartetos están escritos en tiempo futuro y en primera persona. Yo, y el futuro me moriré. En cambio, los 2 tercetos están escritos en tiempo pretérito y en tercera persona gramatical. César Vallejo ha muerto, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces cuando uno lee un poema no se da cuenta en los cambios de focalización, ¿no? Y eso viene de las técnicas que había traído el cubismo y todo, que ve muy poco la otra clase, que así como un cuadro cubista uno ve un retrato de frente, de perfil, arriba, abajo, triste. Entonces no es un poema que tenga una sola focalización, que eso veo una gran expresividad, porque él anuncia que en el futuro no va a morir, ¿no es cierto? Como yo cuento, es como si cambiara y alguien constata, lo cual ya lo da por hecho, ¿no? César Vallejo ha muerto. Entonces te da un salto, ¿no?, interesantísimo, crea el ritmo bien fuerte, y Vallejo además comienza una costumbre que es propia de los poemas europeos, que no está en los poemas juveniles, la costumbre de autonominarse. El único caso que había antes está en Trilce. ¿Recuerdan en Trilce 55 dice: Samén diría el aire quieto y de una contenida tristeza? César Vallejo dice. Se automenciona, el primer caso. Pero en la etapa europea va a ser más frecuente esta capacidad de leer de varias perspectivas, no como la más hermosa quizás es esa que dice César Vallejo: te odio con ternura. Entonces, yo creo que a él le impactó, cuando será muy largo, la lectura de Walt Whitman. En la poesía de Whitman, ese es un proceso bien fuerte. Walt Whitman, que saludo, dicen, un poco más. Saluda a sí mismo, ¿no? Entonces, esa cosa. Y en la poesía más antigua persa, a Vallejo sabía de memoria Omar Khayyam. Omar Khayyam, que influye en Whitman, es un recurso, otro tipo de poesía que crea un cambio, así como si uno estuviera haciendo un primer plano y se aparta la cámara, que crea un ritmo que es notable. Porque, bueno, aparte del hecho sorprendente que es cierto que él murió en París, aunque se equivocó, no murió jueves sino viernes, murió viernes, pero noten también el gusto por el cuerpo. Dice que se ha puesto los húmeros a la mala, los nuestros.
uno escribe con los brazos maestros son buenos números. Porque dice, jueves será porque hoy jueves que proso de estos versos, los números me he puesto a la mano. Para aludir al acto de escribir. Ahora, cuando dice que proso de estos versos, creo que les expliqué la clase, la vez pasada, ¿no? A ver. Eso, a Vallejo es una mezcla increíble de un poeta que puede emplear las expresiones cotidianas, pero de otro lado puede tener un lenguaje sumamente culto. En la Edad Media, la prosa era un tipo de canto religioso, un himno religioso. Hay un conjunto de poemas de Gonzalo de Berceo, prosa. Por eso todavía hay unas expresiones donde dice, mira la prosa que se maneja, así tal prosa. O ya se dice, se escucha menos, porque dice, mira, ¿qué tal prosa? Porque era la misa cantada, esa de varias capas, solemne, mucho. No es la prosa, es no significaba prosa. Entonces, porque no es la prosa que se pone en verso. Significaba otra cosa, prosa. Ahora uno entiende prosa como puesto a verso. Pero la prosa significa eso. Entonces, primero, algunos poetas franceses habían vuelto al sentido antiguo, eso se llama un uso de un anacronismo, ¿no? Así como hay neologismos, palabras que no existían, tú puedes reintroducir al idioma una palabra con un sentido que ya no se usa. Entonces los franceses habían comenzado a usar de nuevo prosa, sobre todo Mallarmé, de ahí le gustó a Rubén Darío. Rubén Darío, que es un poeta así exquisito, ¿cómo se llama uno de los poemarios más famosos de Rubén Darío? Prosas profanas. El que cree que la prosa supone el verso, se lleva, se ensarta, ¿no? Compra prosa profana creyendo que van a hacer cuentos, qué sé yo, todo está en verso, se está tomando el pelo, dice. No, porque significa himnos profanos. Los himnos suelen ser sagrados, ¿no es cierto? Este es el juego. Como él canta la carne, canta el sexo, canta el lujurioso Darío, que está corriendo detrás de ninfa. Entonces son cantos al gozo de vivir. Prosa profana. ¿No? Entonces, Vallejo, cuando dice hoy que proso estos versos, como si uno dijera que el tono es armónico, como cantan las misas, como un responso, como un responso. ¿Ya? Ese significa. Hoy que los entono con un ritmo solemne y un poco fúnebre. ¿Ya? Que no entiende, dice que otra vez una antítesis, ¿no? Proso con versos. ¿No? Bueno, el resto es fácil. Más interesante para comentar, me refiero, de esta intensidad y altura. Este poema presenta que el Vallejo de la etapa europea también, como le digo, aunque ya no quiere escribir de una manera tan difícil como Trilce, de todos modos no vuelve a una poesía tradicional, porque Vallejo sigue sintiendo la lucha con el lenguaje, ¿no? Entonces, el título, yo propongo entenderlo de esta manera, que ya supongo la lectura, ¿no? Recuerda tratar de decir que yo lo entiendo así. Como dos elementos que suelen ser opuestos. Si uno quiere escribir con mucha intensidad, el problema es que no puede conservar lo que la educación antigua, tradicional, dice que cuando tú escribes un poema debes guardar la altura. Dice, la poesía es un lenguaje elevado, tiene que tener metro, rima. Entonces, ¿cómo escribir intenso y guardar altura? La pugna, ¿no? Esa intensidad y altura. ¿Cómo lograrlo? Entonces, Vallejo en el poema va a presentar una gran dificultad porque él quiere transmitir una emoción tan intensa, pero el lenguaje lo obliga a respetar la gramática, la sintaxis,
praxis, el hilo lógico, se mete el cerebro, se mete la inteligencia, y como que, ¿cómo decir? Hay otro poema humano donde Vallejo dice, yo que padezco el lenguaje directo de León. Como los animales, ¿no, compadre? En lugar de estar usando el núcleo de la oración, complemento, que sintagma, que no sé qué, ¿no? Como el grito instintivo. Yo que padezco, porque en el mismo poema, Vallejo lo que nos quiere decir es, estoy herido, eso es lo que quiere decir. Pero más que decir estoy herido, sería mejor decir, ¡ah! ¿Cierto? Como el grito de Munch. ¡Ah! Eso es lo que quisiera. ¿Me cuenta? Y es lo que, ¿cómo poéticamente lograr un equivalente a un alarido? ¿Cómo lograr esa misma? Es muy impresionante ver cómo lograr, cómo usar el lenguaje que mantenga esa alta intensidad, ¿no? Entonces, el Vallejo siente la pugna, dice, quiero escribir, pero le da la espuma. Tanto por el esfuerzo o por la rabia, ¿no? Comienza la cosa polisémica, esfuerzo, insatisfacción, rabia, o también la espuma que está en el comienzo, ¿no? ¿Recuerdan que la espuma de las aguas brotó la diosa de la belleza? Pero me sale el embrión nomás, ¿recuerdan? Afrodita Anadiómene que brota de la espuma, pero me sale espuma, quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atoyo. Como si se quedara en espuma, en el atoyo, en el esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cifra hablada que no sea así. O sea, porque en lugar de expresarnos con un solo alarido, tenemos que emplear varias palabras. Y estas palabras tienen un régimen. No hay pirámide escrita sin cogollo. Nos expresamos con muchas palabras, entre las palabras creamos el régimen, núcleos, complementos, tiene que haber un orden gramatical, un orden lógico. Todo eso lo compara con una pirámide que tiene un centro. Es una suma, una cosa geométrica, una pirámide. Quiero escribir, pero me siento puma, el lenguaje directo de León, ¿no? El León americano. Algunos han visto ahí una reivindicación también andina, ¿no? Porque incluso en Nostalgias Imperiales hay un poema que dice que en mis nervios hay un extinto puma. El puma es la forma del Cusco y el puma de oro es la forma del lago Titicaca. De donde brota el pez de oro, como dice Churata. Forma el puma. Entonces, muchos han visto también un niño como diciendo, pero hay un lenguaje otro, andino, que quiero expresar. Quiero decir, quiero laurearme, pero me encebollo. O sea, te premiaban con laurel cuando hacías un poema, ¿no? O así como Virgilio, como el Petrarca, ¿no? Incluso quizás se está burlando que cuando él publicó Trilce, acá lo coronaron a Sojano. O Laurel de Sojano. El año que apareció Trilce, estaban coronando a Sojano, cantor de América. Quiero laurearme, ¿no? Oh, qué hermoso, ¿no? Claro, todo. O sea, además de laurel también es comida, ¿no? Como dice Luchito Hernández, el poeta original, ¿no? Los laureles se usan para los poetas de Palos Tallarines. Porque por ahí me están jugando. Quiero también comida, quiero laurearme, pero me encebollo. Lloro, ¿no? Lo doy pena, pero me entristezco, pero me sale toda la pena. Quisiera escribir, oh, ¿no? Hermoso. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos. En el original mezcla voz con tos. No hay rata, la han copiado bien. Porque está sugiriendo que, así como sale la voz, también sale la tos. El ser humano es una mezcla de dolencia, enfermedad. Podría ser un modo de comunicarse, ¿no? No hay tos. Hay que respetar a Vallejo cuando hace esos cruces. No se puede corregir a Vallejo. No hay tos hablada que no llega a bruma
se vuelve una comunicación que es imprecisa. Tienes que volver el lenguaje, porque si quieres comunicarte a golpe de tos, no se entiende, ¿no? No hay Dios ni Hijo de Dios en desarrollo. No hay nada conocido. Cuando uno hace un texto, también el texto tiene que tener exposición universal, centrada, desarrollo y orden. El problema de usar las palabras es que las palabras te exigen cosas. Y si te quieres comunicar a golpe de tos, no se entiende cómo comunicar. Muy bien resumido por Diego. Entonces, ante esa lucha, dice, vámonos pues, ya, mejor ven y comulga con mi dolor. Entonces lo presenta como una comida. Así como una comida, uno primero te trae, bueno, antes, ¿no? Porque ahora se come lo que sea, en cualquier menú. Empezamos a la antigua. Te traían tu entradita, ensalada, a comer hierba, ensaladita, carne de llanto, ¿no? O sea, te dan el plato principal y tienen su postrecito todavía, fruta de gemido, mira cómo lo recuerda. Pero lo que comes es llanto, gemido, es una... Recuerden que la comunión es compartir el pan, ¿no? y compartir a Cristo. Comer es volverse igual, ¿no? Incluso por eso los artistas han apoderado de la palabra, ¿no? Compañero. Compañero significa comer del mismo pan, compañero. La misa. Ya estamos hechos de lo mismo. Entonces, él quiere, pero ¿qué quiere? ¿Cuál quiere la comunión? La comunión sea con sufrimiento humano. ¿A comer qué? Hierba, carne de llanto, fruta de gemido, e incluso, extraordinario, así como hay fruta que conserva, compara al ser humano como si fuera una conserva que tiene dentro solo melancólica, que la quita afuera, no hay trama melancólica. Ha sacado una comida con un sufrimiento. Vámonos pues por eso a vivenciar el dolor y teniendo que quizá el doctor no le capta y dice, vámonos, estoy herido. Es lo más denotativo que dice. Es el momento así, imagen, ¿no? Estoy herido, ¿no? Vámonos a beber lo ya bebido. Ya un poco como diciendo, ¿qué hacemos? Y no se puede, vamos a repetir. No hay problema, ¿no? ¿Cómo lograr comunicarse con los demás? Vámonos a que se repita. Sigue cuervo fecundando tu cuerva. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva y que siga la vaina, ¿no? De la existencia, porque ¿cómo logro? Pero además, cuervo con otra, maragüero, muerte, ¿no? Como el poema, una broma como diciendo, vamos a seguir reproduciéndonos, pero como seres llenos de muerte. Nada muy halagüeño, ¿no? Bueno, no sé si se ha comprendido un poco mejor. Vamos a la página 4, este poema es interesantísimo. Ahí está acostado. Considerando en frío imparcialmente. Este es uno de los más importantes poemas humanos. Vallejo es uno de los poemas que más claro intenta dar una visión del ser humano. Como lo tienen ahí, no vean la hoja, porque la pueden ver ahí todo el poema, ¿no? Miren, fíjense, para hacer más rápido el comentario. La primera estrofa comienza diciendo, considerando el motivo. La segunda comienza considerando. Pero la tercera ya dice comprendiendo, ya es un truco, ¿no? Por comprender ese motivo. Como se da cuenta, trata de recuperar el tono frío, dice, en la cuarta, considerando de nuevo. En la siguiente, casi un sinónimo, ¿no? Que mantiene un tono todavía frío, examinando. Es un poco de truco porque no es considerando. Pero de nuevo en la sexta, como diría el Chavo el Ocho, se le chispotea, comprendiendo. No se trata de comprender eso, se trata de considerar el frío. Y entonces intenta por tercera y última vez zafarse el comprendiendo y de nuevo considerando.
pero no puede y termina emocionado. O sea que el poema promete algo que no puede cumplir Vallejo. Vallejo anuncia que va a considerar el frío imparcialmente y termina emocionado. Ese ritmo del poema, quiero que vean el ritmo tremendamente dialéctico. Estos son ya los poemas maduros de Vallejo, porque es esa lucha interna dialéctica. El término considerando se puede entender de dos maneras, siempre bien fuerte. Una puede ser darle un valor puramente cognitivo, intelectivo, pero también tiene otro sentido, ¿no es cierto? Un sentido más, yo diría, como es el lenguaje de los acuerdos, una cosa más que uno toma considerando registros de Chile, con un tono notarial, un tono, ese lenguaje tanto de fórmulas que considera no al ser humano en su individualidad, sino con códigos. Entonces, remedante ese lenguaje, o científico, o de fórmula de código, ¿no? Entonces, considerándose imparcialmente, acá, que el hombre, ¿cuál es el tema? El Vallejo quiere dar un veredicto sobre el ser humano. Menudo problema para Vallejo, ¿cómo juzgar fríamente al ser humano? ¿Cuál es la primera característica del ser humano? Tratándose de Vallejo, es triste. Algunos vallejistas dicen, lo dije cuando comenté hay golpes en la vida, hay unos que aplican la fórmula de René Descartes a Vallejo y dicen, Vallejo es sufro, luego soy. Ya me pienso, luego soy. Entonces, es tan omnipresente el dolor humano, el sufrimiento, que la primera característica del hombre es triste. La segunda es débil, enfermizo. Pucha, anímicamente triste, físicamente hasta la pata. Vamos a ver, es interesante, ¿cómo voy a ser duro e implacable si de golpe me vienen, ¿no? Considerando que el hombre es triste, ¿se acuerdan? No hay tos, ahora tose. Y sin embargo, este ser humano se complace en su pecho colorado. De cólera como es el ser humano. El ser humano, a Vallejo lo que le molesta es que encima es sí, que hipócrita todavía. En lugar de ser sincero y decir, oye, estoy hasta la pata, soy triste, soy enfermo. Ahí el baboso tiene su pecho colorado. Es orgulloso. O puede connotar pasiones, emociones, orgullo. Todavía se complace. Una vanagloria inútil en lugar de ser sincero, ¿no? Que lo único que hace es componerse de vidas. Viene el otro elemento terrible que somos perecederos. Estamos en tránsito. Fugaces. Que el lóbrego mamífero. Somos animales mamíferos que tenemos costumbres no muy presentables, ¿no? Tenemos cosas que para Vallejo le parecen terribles y se peina. Ahí está implícito y sin embargo se peina. Y el invento ya sale bien peinadito en lugar de ser sincero, presentarse como la bestia que tiene dentro. Y sin embargo se compra y se peina todavía. A Vallejo le han molestado estos elementos como la estrofa termina con cosas que le hacen ver las apariencias, ese sepulcro blanqueado, como diría Jesús, que es el ser humano, todavía pueden mantener considerando. Porque si la estrofa termina en cosas que a él le producen compasión, va comprendiendo. Si termina con cosas que le indignan, entonces mantiene considerando. Por eso dialéctico, como esto le indigna, considerando. Ahora pasa a elementos más sociales, económicos, y ahí más claro es el marxismo. El hombre procede suavemente el trabajo. Lo que dice hace un rato Marx, el trabajo es al hombre. Y un verso increíble, cómo resume, ¿no? Y repercute que suena subordinado. En un solo verso ha resumido no solo la diferencia de clases, sino la plusvalía. El que suena, o sea, el que trabaja es el subordinado. El que resuena, el desgraciado, es el jefe. El que produce el sonido lo produce para que otro compadre lo viva amplificado. Está toda la teoría de la plusvalía como una imagen nomás.
La gracia está un mismo sentido que usan tanto los chicos, no antes nada más. Cuando uno estaba hasta la pata, decía, ya sonó. Suena, o sea, suena el subordinado. Y se friega el subordinado. Repercute. Y suena, y suena. Tiene los dos sentidos y trata la pata. La diferencia es clara. Entonces, ¿qué está diciendo? Considerando que el hombre viene de culturas económicas y que hay una división de clases y una injusticia entre la clase trabajadora y el otro, mira, como ya está introduciendo elementos que lo van a hacer que le dé compasión al hombre. Esto lo va a ir llevando, porque que el diagrama del tiempo es constante diagrama en enfermedades. Fíjate, en el mismo sitio, a la mitad de la primera estrofa, había dicho que los seres humanos solo nos componemos de días. Ahora vuelve a hablar del paso del tiempo a la mitad de la segunda estrofa, es una arquitectura exacta, pero ahora le da un sentido histórico, ya no es el tiempo, de modo abstracto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ni siquiera las proezas mayores del ser humano evitan ser carcomidas por la historia. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, hace poco se han hecho las 7 nuevas maravillas del mundo, ¿no? Pero en la antigüedad hicieron 7 maravillas. Solo se conserva una de las 7 y medio carcomidita, la pirámide de Egipto. Las otras 6, imagínate la compadre, alucina. ¿No? O sea, las maravillas del mundo dice, ¿van a durar? No hay. Vamos a ver. El tiempo es constante diorama, ¿va? Como esa página que va malogrando, va terminando, incluso hay lepra en las piedras. Venecia se está muriendo, las piedras de Venecia. No hay nada. El ser humano pretenciosamente habla de obras inmortales, pero el tema no hay. Está rellenando que incluso las mayores hazañas humanas naufragan. Qué poco queda. Qué poco queda con el paso de los siglos. ¿Qué nos ha quedado? Y Egipto dijo que por lo menos Champollion descifró algo, ¿no? ¿Qué nos ha quedado de los sumerios? Se han destruido la biblioteca Surbanipal, después se han destruido la biblioteca de Alejandría, qué naufragio, ¿no? Bueno, comprobando que la mayoría de las hazañas humanas están sometidos al tiempo. Y a medio de abrir, y este ser humano no termina de abrir los ojos. Recuerden que nacemos unidos teratones y poco a poco vamos precisando. El bebito no distingue muy bien al nacer. Y no ha terminado de abrir los ojos y ya se pregunta quién soy, para qué estoy. Y a medio de abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famílica de masa. Siempre el ser humano se ha preguntado y nadie ha respondido. Hasta ahora de un modo definitivo. ¿Qué hacemos acá? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos en esta trifulca de vivir? Entonces, ante el no, el no sé, ¿no? El tema de la guerra, ante cosas que le muestra el ser humano indefenso, ¿no? Bien, comprendiendo, ¿no? El Vallejo cambia la actitud al ver la explotación, la plusvalía, ¿no? Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo ayudar. Y sujeto a atenderse como objeto, la alienación no vive como sujeto, sino como objeto, otro concepto más que esto. Estamos alienados. Y sujeto no a ser un ser humano, sino a ser usado como un objeto en la contabilidad de los poderosos, ¿no? Y sujeto a atenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata. Y otra vuelta le da cólera porque había. Y luego canta el desgraciado, ¿no? ¿Recuerdan que se peinaba? Ahora canta, almuerza, hace una pasona y sale todo su saco bien abotonadito el desgraciado, ¿no? Este noble o mamífero mata todo y esa padre dice, aquí no pasó nada, ¿no? Se le da cólera a Vallejo, en lugar de que seamos claros, sinceros, compartamos nuestra herida, nuestro grito, ¿no? Entonces, enojado, considerando también que el hombre es en verdad un animal. Habría que dar ese tono, que yo no puedo ir la voz acá, pero entonces lo voy a permitir. Considerando que el hombre en verdad es un animal. No, porque le he dicho que me ha matado gente. Y no obstante, anunciar le da con su tristeza en la cabeza.
O sea, que sabe decir muy bien a Vallejo de Delfina Paredes, que te lo dramatiza y ve la dialéctica. Porque hay que saber decir un momento y otro momento. Examinando, en fin, que es más contradictorio el ser humano, sus encontradas piezas. Tiene piezas que me indignan y tiene piezas que me dan pena. El hombre es, no sé cómo juzgarlo, examinando que es un ser tan conflictivo, sobre su desesperación al terminar su día atroz borrándolo. Pero cada día de la existencia ha sido el no vivirlo. Es como el tema siempre de que no hemos logrado nunca vivir como seres humanos. Los poemas de Vallejo dicen que el ser humano debe humanizarse. No somos humanos. Estamos alienados de nuestra humanidad. Cuando uno vive de un ser humano, entonces brota este tropa extraordinaria, ¿no? Comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. ¿No? ¿Cómo? A ver, notable. Esta estrofa, uno lo juzga con la lógica aristotélica y dice, sí, hay principio de identidad no contradictorio y el tercer fluido todo mezclado porque o amas o odias, o la tercera, la indiferencia, y él pasa de una a la otra con toda raza. ¿En qué quedamos, Vallejo? Ya, pero es que hay que leerla dialécticamente. Y a eso iba. Yo hace rato la leí como si no fuera dialéctica. No voy a decir una pared, lo voy a intentar un poco. Mira, cuando uno lee la poesía que medio de Vallejo, uno lee las cosas como si fueran esencias, cualidades, amas o odias. Como Vallejo dialéctico, lo que es el proceso. Es como Heráclito, es el movimiento. Entonces, a veces se entienden que, como él se ha emocionado de dar pena el ser humano, ya ha salido de esa expresión, lo amo. Pero él prometió mantenerse frío. Es como si, como diría, como que lo chapamos, se le escapó. Entonces, tratando de volver a ser ponderado, entonces ahora dice las dos cosas. No. Odio. Pues como si... No. Pero hay cosas que le odio y hay cosas que le tengo afecto. Pero otra vuelta a Vallejo, como sabía Federico Barreto, en un soneto, que lo han vuelto mal, es un soneto del taneño Federico Barreto, ¿no se acuerdan que los versos más famosos dice odio quiero más que indiferencia? Ódiame, por favor, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, ¿recuerdan? Que tampoco se odia a los queridos, ¿no? ¿Recuerdan? Es un soneto de Federico Barreto, porque hasta Freud también lo ha dicho, ¿no es cierto? Las pasiones son ambivalentes, el amor pasa al odio, el odio al amor, pero la indiferencia. No, ya no es pasión. No, es lo peor para el que quiere que haya algo. No es lo peor, pero para Vallejo sería el indicado. Vallejo ha prometido ser racional y que no haya pasiones. Es extraordinario como si yo fuera materia, comprendiendo que él sabe que le quiero. ¿Que yo odio? ¿Cómo así? Y es muy indiferente. ¿Te das cuenta? Así la poesía de Vallejo. Hay todo un proceso y dice, no. Se ha asustado tanto porque se da cuenta que no puede evitar querer al ser humano, que está ocultando como si pudiera volver al comienzo. Entonces, como ella tiene miedo, decide no fijarse en el ser humano y hace como hacen los burócratas, como dice Papelito, manda, a ver papel. No lo va a ver sin veces porque es tan complicado, todo se triste. Lo detesto, pero también me da pena. Entonces mejor juzgo. ¿Qué pasa en un currículum? Lo primero que aparece es su partida de nacimiento. Como diciendo que prueba que nació muy pequeñito. Este compadre vino 0 kilómetros, no tiene la culpa de la porquería actual que es. Su familia, la sociedad, todo lo que le pasó. El compadre vino limpio. Entonces cuando se pone a pensar, ahora es un crápula, un oro, un mamífero que se peina, pero ahora recuerda que no funciona y que no hay la revolución, ¿no?
Entonces termina formidablemente Vallejo, porque Vallejo primero no usaba lentes, es una cosa poética, él no usaba anteojos. Tenía una vista perfecta hasta los 46 años que murió. No tiene canas y no usa anteojos. ¿Ya? Porque ponerse lentes es un recurso para decir como, a ver, como con lupa. Entonces, quiere evitar, entonces pone distancia, papeles, considerando sus documentos. ¿Sí? No quiere verlo, sus documentos que se entregó, y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña. Viene y le doy un abrazo. Emocionado. Esta comunión con el ser humano, pero ese es el lenguaje viejo, ¿no? De una originalidad que explota la emoción siempre en Vallejo, ¿no? Una comunión con el ser humano. Bueno. ¿Y? España. A hacer algo de España, pero se me va a ir el tiempo si no hago nada de España. A ver, España, aparte de Mexicali, es de la cumbre, todo el tiempo ya me ganó. ¿Cómo? No, España. No. Poema 3 de España. Algo de España. España es la cumbre de Vallejo. En España, aparte de Mexicali, Vallejo trasciende la circunstancia histórica. En el poema nunca menciona a Franco, porque evita caer en la política coyuntural, que hace que la poesía se malogre, se vuelve una consigna. Vallejo logra dar una simbología más permanente. En un bando están luchando los voluntarios de la vida, y en el otro bando los voluntarios de la muerte, ¿no? Porque de hecho las huestes de Franco tenían un himno que se llamaba El enamorado de la muerte, y gritaban los imbéciles: ¡viva la muerte! Cuando don Miguel de Unamuno, que era rector de Salamanca, vio a esas bestias entrar gritando ¡viva la muerte!, tiene un famoso discurso pocos días antes de morir, porque Unamuno murió a fines del 36, un discurso extraordinario contra la barbarie fascista, y termina famoso, y no termina, tiene como un estribillo: vencerán, pero no convencerán. Eso lo dice Unamuno. Entonces, ante viva la muerte, qué horror, me parece. Entonces, el poema de Vallejo es: ¡muera la muerte! Como el amor mata a la muerte, ¿no? Como anunciaban los profetas, que la resurrección se apodera, ¿no? Entonces, es lo voluntario de la vida. En España están llamando para matar a la muerte, ¿no? Es el ritmo del poema. En el poema 1 dice que están llamando para matar a la muerte. En el poema 2, que se parece al Guernica de Picasso, hasta parece el Guernica. Yo creo que es el poema inspirado en el Guernica de Picasso que se hizo en el año 37, que vio Vallejo cuando comienza a escribir España. Hay un pasaje que resume, dice: extremeño, dejaste beberte desde este lobo, que se considera todavía el hombre, el lobo del hombre, dice padecer, pelear por todo y pelear para que el individuo sea un hombre, para que los señores sean hombres, para que todo el mundo sea un hombre, y para que hasta los animales sean hombres, que es reivindicar toda la creación. Entonces, para Vallejo es una lucha que trasciende la política momentánea, ¿no? En el poema, los muertos resucitan, los muertos son inmortales, como la madre de Vallejo. ¿Se acuerdan los que estuvieron la vez pasada en 1365, la madre, dice muerta inmortal? Aquí aparecen los muertos inmortales. Un poema tipo Gana, que les han copiado acá, es el poema 3, que es una maravilla, conocido como Pedro Rojas, que se inspira encontraron, de hecho, se ha demostrado, encontraron el cadáver de un miliciano y había un papel con falta de ortografía. Todo eso lo han recogido. Entonces Vallejo se inspira en un dato que tiene y crea este poema. Y lo llama Pedro Rojas, y es un nombre que se pone Vallejo porque Rojas connota comunismo, la bandera comunista. Pedro, piedra, la base, ¿no? Es ferroviario. Hay otro poema
que está dedicado a Ramón Collar. Collar es unión, y Rama, Ramón, porque es agricultor. Este es la hoz, el otro poema, perdón, este es el martillo, el otro poema es la hoz. Pedro Rojas es el obrero ferroviario, Ramón Collar es el campesino revolucionario. Así como en el cuento Paco Yunque, el amigo de Paco se llama Paco Fariña, harina. Otra vuelta, la agricultura, y el otro Yunque, la hoz y el martillo. Los dos elementos se deben juntar. Entonces, Pedro Rojas, un ferroviario, este es un poema que tiene un ritmo de un canto coral. Como los cantos corales que después escribe Alejandro Romano, también con el canto coral Alfonso Ramalho, es un gran modelo de canto coral. Eso ni Delfina Paredes puede leerlo bien sola. Se necesitaría, como los coros griegos, semicoros, porque es un fraseo múltiple, ¿no? Vuelven y hablan, así, como si hubiera varias voces que van pasando la voz. ¿No? Es extraordinario, es un canto coral, porque él va a decir, por ejemplo, porque no lo puedo interrumpir mucho, hay un pasaje extraordinario que dice: papel de viento, lo han matado, pasa la voz. Papel de viento es el aire, ¿no? Pluma de carne es el dedo, porque dice: solía escribir con su dedo en el aire. El aire es el papel de viento. Con su pluma de carne solía escribir. ¡Vivan los compañeros! El ritmo es bien fuerte, porque solía escribir con su dedo grande en el aire. ¡Vivan los compañeros! ¿No? Así con la falla de ortografía que todo eso. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas, de Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre. Y cuando uno ve así, imagínense que una persona está diciendo como Sanina de Tania, como si era padre y hombre. ¿Me entiendes? Ferroviario y hombre. Cuando uno le da un sentido musical, entienden por qué repite, como la lírica coral de Píndaro también. Puedes leerlo como si fuera un poema con una sola voz, no puede. Vallejo tiene un juego, ¿no? Entonces, por eso va insistiendo que sobre todo es hombre, sobre todo va a representar, porque va a llegar a decir que él representaba la humanidad en su cuerpo, su cadáver estaba lleno de mundo, ¿no? Todo el mundo. Por eso insiste y será padre y hombre, y decir otra voz, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertos, porque ha muerto como individuo y ha muerto como clase colectiva. En todo ser humano muere un individuo, pero también mueren las relaciones que ese individuo tuvo con su sociedad. Papel de viento, lo han matado, pasa. Pluma de carne, lo han matado, pasa. Díganos, avisa a los compañeros, entonces, pasa la voz, avisa. Pasa. Avisa a los compañeros pronto. Palo en el que han colgado su madero, ¿no? La asimila a Cristo, ¿no? Palo en el que han colgado su madero, lo han matado. Lo han matado al pie de su dedo grande, han matado a Pedro Rojas. ¡Vivan los compañeros! A la cabecera de su aire escrito: ¡vivan! Con esta B del buitre en las entrañas de Pedro. Está recordando a Prometeo. ¿Se acuerdan del buitre? Se le come y liga a Prometeo, porque así como Prometeo lo hace para liberar al ser humano. Entonces, ha habido una función de Prometeo, ya se entiende por qué aprovecha que escribe mal con B grande, viva, para meter el buitre. Vivan con esta B del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir. Registrando el muerto, sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo, para que el alma del mundo vea. Es el cuerpo suyo, el cuerpo del mundo. Y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía. Siempre, cuchara muerta, viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos, compañeros. Entonces, cómenlos. Avisa a todos, avisa a todos. Avisa a todos, compañeros.
Imita el coloquialismo. Pronto. Vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado, obligándole a morir a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquel que nació muy niñín, mirando al cielo, y que luego creció, se puso rojo, se volvió comunista, creció, se puso roja, y luchó con sus células, las células biológicas y las células del partido, miren la policía, y luchó con sus células, no, el primer lema, mira, no pasarán, no, así se llama un poemario de Octavio Paz de la Guerra Civil Española, no pasarán, es el tema, pero pasaron, eso fue bien, está diciendo, luchaba con las células, sus no, sus todavía, sus hambre, sus pedazos, la bomba cayó, ¿no? O sea, el proceso dinámico, no es un solo verbo, es todo el juego. Lo han matado suavemente entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del balazo, y cuando andaba cerca ya de todo. Y ahora es impresionante, Pedro Rojas, así, después de muerto, se levantó. O sea, no pueden matar, así, ¿no? Está muerto, pero no está muerto, después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire: ¡vivan los compañeros! Pedro Rojas. Su cadáver estaba lleno de mundo. Se han comido en algo espléndido, se han comido una cosa. Y nadie depende del lenguaje coral, porque digo, los corales que tenían que haberlo leído 3 o 4 personas, ¿verdad? Ir turnándonos la voz, para la generación, una voz que habla, que se pasa, ¿no? El ritmo, una poesía que quiere ser el hombre masa, las voces colectivas, ¿no? Es un poco la poesía final de Vallejo, ¿no? Bueno, el tiempo, pero como dice Vallejo, el tiempo le tiene un miedo sin pies a los relojes. Uy, es cierto, el tiempo le tiene un miedo. El audaz marido de la muerte es el audaz marido del tiempo. Estas son imágenes del tiempo. Creo que no, la vez pasada no vimos allá algo de la vida, ¿no? ¿No? Vamos a terminar con un poema en prosa, porque acá no puesto. Vallejo también escribe poemas en prosa. Y con ese ya termino. Yo le dije en la clase pasada que es exagerado presentar a Vallejo como el gran poeta del dolor y la muerte, que lo es, pero es sobre todo el poeta de cómo la muerte es vencida por el amor, ¿no? Este es el tema de Vallejo. Por ejemplo, en Poemas Humanos hay 2 poemas muy hermosos, los más fáciles, que son ese Me viene el día, una gran verde y una política que está acá, el otro que es hermosísimo también, Traspiente de 2 estrellas, Amada sean las orejas Sánchez. Son poemas de amor que ama a toda la humanidad Vallejo. Vallejo tiene otro poema que comienza diciendo: hoy me gusta la vida, mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ese es Vallejo. Hoy que me gusta menos que nunca, sin embargo me gusta. Hay que ver el imagen. Me gusta vivir aunque sea de barriga, ¿no? Con mi muerte querida y mi café. Azul por la vida, Vallejo tiene este amor por la vida. Un poema en prosa de él creo que lo pinta por completo, que es el hallazgo de la vida. Es hermosísimo. Y tiene la ventaja de que se entiende bastante. Voy a un poco como para despedir un mensaje de vida de Vallejo, aunque va a terminar con una frase que él se entiende mal, porque dice: la vida me ha dado en toda mi muerte. ¿Qué significa? Que tienes que morir como el ser egoísta, el hombre lobo, el hombre debe morir y volverse hombre más. Debe morir, así como también dice ese cristianismo, ¿no? Ya no soy yo que vive en mí, dice Pablo, es Cristo, ¿no? Se tiene que cambiar y entrar este extraordinario poema de la gente que cree que Vallejo solamente tiene ojos para la muerte. Señores, hoy
es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida que por la primera vez me extasia y me hace dichoso hasta las lágrimas. Mi gozo viene del inédito de mi emoción. Mi exultación viene de que antes no sentí la presencia de la vida, no la he sentido nunca. Miente. Quien diga que la he sentido miente, y su mentira me llega a tal punto que me haría desgraciado. Mi gozo viene de mi fe en este hallazgo personal de la vida, y nadie puede ir contra esta fe. A que fuera, se le caerían la lengua, se le caerían los huesos. Miren, esta poesía del cuerpo, se le caerían los huesos y correría el peligro de recoger los ojos ajenos para mantenerse de pie ante mis ojos. Nunca, sino ahora, ha habido vida. Nunca, sino ahora han pasado gente. Nunca, sino ahora ha habido casas de avenidas, aire y horizonte. Si viniese ahora mi amigo Pelé, le diría, yo no le conozco, y que debemos empezar de nuevo cuando en efecto le he conocido a mi amigo Pelé. Hoy sería la primera vez que nos conocemos. De nuevo, vaya y regrese y entra a verme como si no me conociera, es decir, por la primera vez. Ahora yo no conozco a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño, en el que todo cobra relieve de nacimiento, luz de epifanía inmarcesible. No, señor, no hable usted ese caballero, usted no lo conoce. Y le sorprendería tan inopinada parla, no ponga usted el pie sobre esa piedrecilla, quién sabe, me piedra, y vaya usted a dar en el vacío. Sea usted precavido, puesto que estamos en un mundo absolutamente inconocible. Cuán poco tiempo he vivido. Mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida para contar mi edad. Si acabo de nacer, si aún no he vivido todavía, señor, soy tan pequeñito que el día apenas cabe en mí. O sea, no tiene ni 24 horas. Nunca, sino ahora, oí el estruendo de los carros que cargan piedras para una gran construcción de Boulevard Haussmann. Nunca, sino ahora, avancé paralelamente a la primavera, diciéndole que la muerte hubiera sido otra. Nunca, sino ahora, vi la luz áurea del sol sobre la cúpula del Sacré-Cœur. Nunca, sino ahora, se me acercó un niño y me miró hondamente con su boca. Un niño va a ver un grandazo, va a tener 40 años ya, bebé. El primer niño que ve un adulto que acaba de nacer, ya con la boca, esa parecía sonido del cuerpo. Nunca hace una hora supe que existía una puerta, otra puerta, y el canto cordial de la distancia, dejarme. La vida me ha dado ahora en toda mi muerte. Dice Vallejo, ese cantor de la vida, de la esperanza, un poco lo que quería en parte transmitir. Sabía que el tiempo nos va a ganar, pero espero que algo hemos conseguido transmitir. Ha sido la lectura e interpretación de algunos poemas, como bien se ha mencionado, el tiempo es tirano y en esta ocasión nos ha ganado, pero sin duda salimos con más ánimo para poder leer a Vallejo y también con la promesa de que el crítico Gonzalo Vigil nos acompañe en otra oportunidad. El mes que viene, continuando con estas clases magistrales y también bajo los consejos de Ricardo González Vigil, vamos a tener a una poeta excelente, extraordinaria, notable, que hace poco hablamos de Blanca Varela. Vamos a hacer el ciclo Blanca Varela para principiantes. Así que todos ustedes están invitados, pasen la voz, no se lo pierdan. El próximo mes entonces reunimos homenaje merecido a Blanca Varela, todos están invitados.
Y ahora vamos a despedir, como segunda noche, con fuertes aplausos para Ricardo González y la poesía de la... Muy bien, sí, podemos irnos acá. Hasta luego.